¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, el oasis de la televisión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía y también su gusto por este programa para quien les satisface, para ampliar lo que es su conversión personal. Y como todos los programas, los invitamos a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia para que anoten y participen con nosotros aquí en Fe y Razón, comenzando con nuestra trivia, de la cual tenemos dos preguntas pendientes, amigos. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Esto, amigos, lo dice en Salmo 27, versículo 10. Repito, Salmo 27, versículo 10. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Ustedes son mis testigos, yo soy Dios, yo lo soy desde siempre y no hay quien libre de mi mano. Esto, amigos, lo encontraremos en Isaías capítulo 43, versículos 12 y 13. Repito, Isaías capítulo 43, versículos 12 y 13. Nuestras preguntas para el programa de hoy, anoten, queridos amigos, y busquen, investiguen en la Biblia y participen. Escríbanos a feyrazon@mariavision.com con sus respuestas. ¿Dónde dice la Biblia? Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Palabras de nuestro Señor, amigos. ¿Dónde dice? Repito. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. ¿Dónde dice nuestro Señor Jesús estas palabras, amigos? Y última pregunta para nuestra trivia de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Jesús les respondió, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Dónde dice, amigos, esta parte de la Biblia? Donde es una parte trinitaria, donde Jesús afirma que preexiste desde siempre. Repito, ¿dónde dice la Biblia? Jesús les respondió, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Dónde dice esto, amigos? Participen, investiguen y llámenos para participar. Y vamos a nuestro tema del día de hoy, en el que estamos recorriendo, amigos, como hemos comentado, los doctores de la iglesia, que suman 37. Hoy vamos con el número 16 y es nada más y nada menos que San Beda el Venerable, amigos. Otro gran doctor, San Beda, monje de la Orden de San Benito, también conocido como Beda el Venerable, nació hace el año 672 y murió el 27 de mayo del año 735 a los 63 años de edad. Fue un monje benedictino en el monasterio de San Peter en Wearmouth, hoy en día parte de Sunderland. Esto es en Inglaterra, amigos, y de su monasterio adjunto San Paul, actualmente Yarrow. Es conocido como escritor y erudito, siendo su obra más conocida la historia eclesiástica del pueblo de los anglos, que le valió el título de padre de la historia inglesa. San Beda escribió sobre muchos otros temas, desde música hasta religión. Así, casi todo lo que se conoce sobre su vida se encuentra en un anexo añadido por él en su historia eclesiástica del pueblo de los anglos, en el volumen 24. Completó la obra en el año 731 y dice que entonces se encontraba en su año número 59 de vida, lo que da una fecha probable de su nacimiento en el 672 o 673. También dice que nació en las tierras de este monasterio. En su obra cuenta que fue enviado al monasterio de Wearmouth a los 7 años de edad y que se convirtió en diácono a los 19 años y en sacerdote a los 30 años de edad.
No está clara su ascendencia noble. Fue instruido por los abades Benedict Biscop y Ceolfrid, y posiblemente acompañase a el último a Jarrow en el año 682. Cuando una plaga azotó Jarrow y su convento en el año 686, murieron todos los monjes y clérigos que había en el lugar, con la excepción de Beda y el abad. Ellos fueron los encargados de los servicios religiosos de la comunidad durante varios años. Allí pasó su vida, siempre ocupado aprendiendo, enseñando o escribiendo, siempre celoso con sus obligaciones monásticas. Allí murió y fue enterrado, pero sus huesos fueron trasladados a la catedral de Durham en el siglo XI, en donde fueron depositados en una urna de oro y plata. Sin embargo, en 1541 la urna fue robada y los restos de Beda se perdieron. Beda llegó a ser conocido como Beda el Venerable al poco tiempo de morir, pero esto no fue tomado en consideración por la Iglesia Católica para su canonización. Su erudición e importancia para el catolicismo fueron reconocidas en 1899, cuando fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII, reconociéndolo como San Beda el Venerable. Una cruz de gran tamaño fue erigida en su honor en Rocker Point, cerca de Jarrow, en el año 1904. Su obra muestra que tuvo a su disposición todo el conocimiento de su época. Se estima que la biblioteca de Wearmouth y Jarrow contaba entre 300 y 500 libros, convirtiéndose en una de las más extensas de Inglaterra. Parece que Biscop hizo grandes esfuerzos para recopilar libros en sus numerosos viajes. Beda fue muy competente en literatura, sobre todo de los padres de la Iglesia. Plinio el Joven, Virgilio, Lucrecio, Ovidio, Horacio y otros escritores clásicos también los conoció Beda y los estudió. Conocía algo de griego, pero no hebreo. Su latín es claro y sin artificio, y fue un habilidoso narrador. Sin embargo, su estilo puede ser más oscuro en sus comentarios bíblicos. Beda practicó el método interpretativo alegórico y fue en cierto sentido crédulo con respecto a los milagros, pero en la mayoría de las ocasiones mostró un buen juicio brillante, y sus tendencias bondadosas y tolerantes, su amor por la verdad y la justicia, su nada disimulada piedad y su devoción al servicio de los demás le daban un carácter extremadamente atractivo. Los escritos de Beda están clasificados como científicos, históricos y teológicos. Los científicos incluyen tratados de gramática, escritos para sus pupilos, un trabajo de fenómenos naturales y 2 de cronologías. Beda hizo un nuevo cálculo de la edad de la Tierra y comenzó la práctica de dividir la era cristiana en antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante anotar que Beda escribió que la Tierra era redonda como una pelota, en oposición a ser redonda como un escudo, como se creía hasta entonces. Queridos amigos, quisiera hacer una aclaración aquí. Ahora decimos muy fácil todos, antes y después de Cristo. Pero esto en realidad lo insertó en la historia del mundo y eclesiástica este gran doctor de la Iglesia, San Beda el Venerable. A él le debemos esto, que la nueva era sea después de Cristo. Y vemos también que se preocupó por las cuestiones también prácticas, científicas. Y es muy interesante reconocer que fue un santo muy preocupado porque la Iglesia viviera los cánones y la liturgia de una manera perfecta. Y sigue diciendo esta biografía: Beda hizo un nuevo cálculo de la edad, como decíamos, y que se encuentra en su obra De Temporarum Rationae, en su libro más importante en cuanto al ámbito historiográfico. No es un libro propiamente de historia, sino de cronología y cosmología. En este libro se plantean los problemas de los calendarios y el autor intenta establecer una cronología. Su propuesta es la cronología a partir del nacimiento de Cristo, después de analizar todos los calendarios existentes. San Beda también se plantea otros problemas,
como los derivados de las fechas litúrgicas cristianas. Su principal problema radica en la Semana Santa, que se debe celebrar en la primera luna llena de primavera, ya que la tradición solo conoce la fecha a partir de la tradición de la Pascua judía, como era hasta entonces. También se plantea el problema de hacerlo en la luna llena o en el domingo siguiente. Esto, que a primera vista era un problema sin importancia, sin embargo, cobra esta importancia si pensamos que el resto de las fiestas litúrgicas derivan de la fecha en la que se celebre la Semana Santa. Y por eso vemos, amigos, hasta nuestros días, que la Semana Santa se mueve. Podemos ver que a veces cae en marzo, a veces incluso en abril, porque Beda descubrió algo que es muy importante, amigos. No sabemos la fecha del nacimiento de nuestro Señor y la acomodamos convencionalmente el 25 de diciembre. Pero sí sabemos la muerte de nuestro Señor de una manera exacta. ¿Qué día murió? ¿A qué hora murió? ¿Cómo estaban los astros astronómicamente? Por lo tanto, sí podemos reproducir la muerte de Cristo de manera exacta con respecto al movimiento de los astros. Y esto es lo que introdujo San Beda en toda la Iglesia universal. Por eso vemos que hasta nuestros días la Cuaresma se mueve, amigos, porque se rige con el calendario lunar y no con el gregoriano, que es el que nos rige para todas las demás cuestiones de la vida. Y sigue diciendo este relato, amigos. También escribió precisamente un libro que se llama Historia Eclesiástica del Pueblo de los Anglos, la más conocida de sus obras, que incluye en 5 tomos y cerca de 400 páginas la historia de Inglaterra, eclesiástica y política, desde los tiempos del César hasta la fecha de su conclusión en el año 731. Los primeros 21 capítulos, que se ocupan del periodo anterior a la misión de San Agustín de Canterbury, constan de una recopilación de escritores como Orocio, Gildas, Próspero de Aquitania, las cartas del Papa Gregorio I y otras, con la introducción de algunas leyendas y tradiciones. Tras el año 596, Beda usa fuentes documentales que le cuesta mucho obtener, así como testimonios orales que emplea con una considerable mirada crítica. Cita siempre las referencias y se preocupa por las fuentes de sus fuentes, las cuales crean una importante cadena histórica. Se le adjudica la invención de la nota de pie de página. Debido a innovaciones como esta de la nota al pie, se le acusó de herejía en la morada del obispo Wilfred. Si bien la acusación real fue de errar en el cálculo de la edad del mundo, al ser su cronología contraria al cálculo de la época. Precisamente hablamos de la que había dictado Ptolomeo, ese Ptolomeo que se equivocó, ¿verdad? Que decía que el mundo era plano. Sin embargo, todos aceptaban la teoría ptolomeica. Esto hizo que muchos confundieran la importancia de citar las fuentes. En la obra realiza una narración histórica de Gran Bretaña durante el Imperio Romano. En ella relata de qué manera los acontecimientos políticos que sucedían en Europa afectaban al desarrollo en la isla, como por ejemplo la campaña de Atila el Huno, o las invasiones de godos, visigodos y ostrogodos. Su reedición de la Vulgata tuvo una importancia capital y se mantuvo como la versión oficial de la Biblia para toda la cristiandad occidental hasta la Reforma Protestante, siendo utilizada por la Iglesia Católica hasta 1966. En lugar de copiar de otras fuentes, San Beda investigaba a partir de fuentes distintas para crear Biblias de un solo volumen, práctica muy poco habitual en la época. Con anterioridad, la Biblia había circulado en forma de libros separados, o incluso pieles y cueros. Puede ser que esta labor de Beda haya ejercido una influencia mucho mayor que su historia de los ingleses. Trabajó además en traducciones de partes de la Biblia al inglés antiguo, pero desafortunadamente no han llegado a nuestros días. Sus restantes obras históricas incluyen las vidas de los abades de Wearmouth y Jarrow, así como la vida en verso y prosa de Cuthbert de Lindisfarne. Sus escritos más numerosos son los teológicos y consisten en comentarios de libros del Antiguo y Nuevo Testamento, homilías
y tratados sobre partes concretas de las Escrituras. Sus últimas obras, completadas en el hecho de muerte, fueron una traducción al inglés antiguo del Evangelio de San Juan y quizás una poesía vernácula sobre el juicio final. Según sus discípulos, y en especial San Cuthberto, Beda también fue doctus in nostris carminibus, es decir, experto en nuestro cantar. Se entiende además que la carta de Cuthberto a la muerte de Beda indica que Beda compuso asimismo un poema vernáculo de 5 versos conocido entre los estudiosos modernos como la canción de muerte de Beda. Texto que voy a leer para ustedes. Y dice este verso de San Beda: y solía repetir aquella frase de San Pablo: cosa temible es caer en las manos del Dios vivo, y muchos otros versículos de las Escrituras, aprestándonos con ellos a despertar del sueño del alma, meditando sobre la última hora, y en nuestro propio idioma, pues conocía la poesía inglesa, hablando del terrible abandono del alma del cuerpo. Al afrontar este viaje ineludible, ningún hombre, dice San Beda, puede ser más prudente que lo que de natura puede serlo, si es que considera antes de partir de aquí lo que a su espíritu para bien o para mal, tras el día de su muerte, le está preparado. Este lo escribió en su lecho de muerte, amigos, y bien lo dice, que lo que el espíritu para bien o mal, tras de su muerte, se le tiene preparado. Bien, vamos a dejar un poquito a nuestro amado Benedicto XVI a que nos platique un poquito de este San Beda, amigos. Y dice Benedicto XVI presentando a este santo sabio y humilde: queridos hermanos y hermanas, el santo al que hoy nos acercamos se llama Beda y nació en el nordeste de Inglaterra, exactamente en Northumbria, en el año 672 o 673. Él mismo cuenta que sus parientes, a la edad de 7 años, lo confiaron al abad del monasterio benedictino cercano para que fuese educado. En este monasterio, dice San Beda, desde entonces he vivido siempre dedicándome intensamente al estudio de la Sagrada Escritura y, mientras observaba la disciplina de la regla y la tarea diaria de cantar en la iglesia, me fue siempre dulce aprender, enseñar o escribir, decía. De hecho, San Beda llegó a ser uno de los más insignes figuras de erudito de la alta Edad Media, pudiendo acceder a los muchos manuscritos preciosos que sus abades, volviendo de sus frecuentes viajes al continente y a Roma, le traían. La enseñanza y la fama de sus escritos le procuraron muchas amistades con las principales personalidades de su tiempo, que le animaban a proseguir en su trabajo, del que tanto sacaban beneficio. Enfermo, no dejó de trabajar, conservando siempre una alegría interior que se expresaba en la oración y en el canto. Concluía su obra más importante, la historia eclesiástica del pueblo de los anglos, con esta invocación. Decía San Beda: te ruego, oh buen Jesús, que benévolamente me has permitido extraer las dulces palabras de tu sabiduría. Concédeme, benigno, llegar un día hasta ti, fuente de toda sabiduría, y estar siempre ante tu rostro. La muerte le alcanzó el 26 de mayo del año 735. Era el día de la ascensión del Señor. Las Sagradas Escrituras son la fuente constante de la reflexión teológica de Beda. A partir de un cuidadoso estudio crítico del texto, nos ha llegado la copia del monumental Codex Amiatinus de la Vulgata sobre la que Beda tradujo. Comenta la Biblia leyéndola en clave cristológica, es decir, reúne dos cosas. Por una parte, escucha lo que dice el texto, quiere realmente escuchar, comprender el texto mismo. Pero por otra parte, está convencido de que la clave para entender la Sagrada Escritura como única palabra de Dios es Cristo, y con Cristo, a su luz, se entiende el Antiguo y el Nuevo Testamento como una Sagrada Escritura. Las circunstancias del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos dice Benedicto XVI sobre
San Beda el Venerable, van juntas, son camino hacia Cristo, aunque expresadas en signos e instituciones diversas, lo que él llama Concordia Sacramentum. Por ejemplo, la tienda de la alianza que Moisés levantó en el desierto y el primer y segundo templo de Jerusalén son imágenes de la iglesia, ni más ni menos. Nuevo templo edificado sobre Cristo y sobre los apóstoles, con piedras vivas, cimentadas por la caridad del Espíritu. Y como a la construcción del antiguo templo contribuyeron también los pueblos paganos, poniendo a disposición materiales preciosos y la experiencia técnica de sus maestros de obras. Así, a la edificación de la iglesia contribuyen apóstoles y maestros, procedentes no solo de las antiguas estirpes hebrea, griega y latina, sino también de los nuevos pueblos, entre los cuales Beda se complace en nombrar a los celtas irlandeses y los anglosajones. San Beda ve crecer la universalidad de la iglesia, que no está restringida a una cultura determinada, sino que se compone de todas las culturas del mundo que deben abrirse a Cristo y encontrar en Él su punto de llegada. Y miren, amigos, esto es lo que quiere decir la palabra católico exactamente. Esto que descubre San Beda hace 1300 años, recuérdenlo, amigos, hace 1300 años, de que la iglesia es católica, es decir, universal, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los colores de piel. Qué precioso descubrimiento de San Beda, que ya era una realidad en otras partes del mundo. Y sigue diciendo este relato de Benedicto XVI sobre San Beda. Otro tema querido por San Beda es la historia de la iglesia. Tras haberse interesado por la época descrita en los Hechos de los Apóstoles, recorre la iglesia de los padres y de los concilios, convencido de que la obra del Espíritu Santo continúa en la historia. En sus Crónica Mayora, Beda traza una cronología que se convertirá en la base del calendario universal, desde la encarnación del Señor. Por entonces se calculaba el tiempo desde la fundación de la ciudad de Roma. San Beda, viendo que el verdadero punto de referencia, el centro de la historia es el nacimiento de Cristo, nos ha dado este calendario que interpreta la historia partiendo de la encarnación del Señor. Registra los primeros 6 concilios ecuménicos y sus desarrollos, presentando fielmente la doctrina cristológica, mariológica y soteriológica, y denunciando las herejías monofisita y monotelista, iconoclasta y neopelagiana, que eran todas las sectas de sus tiempos. Finalmente, escribió con rigor documental y pericia literaria la ya mencionada Historia Eclesiástica de los Pueblos Ingleses, por la que se le ha reconocido como el padre de la historiografía inglesa. Las características de la iglesia que Beda quiso poner de manifiesto son: 1. La catolicidad como fidelidad a la tradición y al mismo tiempo apertura a los cambios históricos, y como búsqueda de la unidad en la multiplicidad, en la diversidad de la historia y de las culturas, según las directivas que el Papa Gregorio I Magno había dado al apóstol de Inglaterra, San Agustín de Canterbury. Y 2, la apostolicidad y la romanidad de la iglesia. En este sentido, considera de primordial importancia convencer a todas las iglesias irlandesas celtas y de los pictos, una de las 4 etnias que poblaban Escocia, de origen celta, a celebrar unitariamente la Pascua, según el calendario romano. El cómputo que él elaboró científicamente para establecer la fecha exacta de la celebración pascual, es decir, la Semana Santa, y por lo tanto todo el ciclo del año litúrgico, se ha convertido en el texto de referencia para toda la Iglesia católica y de todo el mundo. San Beda fue también un insigne maestro de teología litúrgica. En las homilías de los evangelios dominicales y festivos, desarrolló una verdadera mistagogía, catequesis sobre los sacramentos o misterios de la revelación. Eso quiere decir la palabra mistagogía, amigos, que es la enseñanza y catequesis sobre los misterios o sacramentos, educando a los fieles a celebrar gozosamente los misterios de la fe
y a reproducirlos coherentemente en la vida diaria, poniendo en los hechos lo que se aprendía en las homilías. En la espera de su plena manifestación a la vuelta de Cristo, cuando con nuestros cuerpos glorificados, decía San Beda, seremos admitidos a la procesión oferente en la eterna liturgia de Dios en el cielo. Siguiendo el realismo de las catequesis de Cirilo, Ambrosio y Agustín, Beda enseña que los sacramentos de la iniciación cristiana hacen a cada fiel no solo cristiano, sino Cristo. Cada vez que un alma fiel acoge y custodia con amor la palabra de Dios, imitando a María, concibe y engendra nuevamente a Cristo. Miren, amigos, no puedo dejar pasar esto. Como todos los doctores han insistido en esto, que dice aquí San Beda, dice, todo católico, todo cristiano que se hace bautizar y se convierte, no se hace cristiano, se hace Cristo. Eso es lo que debemos ser. Cada uno de nosotros, amigos, debería ser un Cristo, que vaya y ayude a los demás. Ya decíamos que este Papa nos está pidiendo que pongamos nuestras manos al servicio de Dios para resolver los problemas del mundo. No basta con creer en Jesús, hay que creerle, amigos, que nos está exigiendo que le ayudemos a salvar al mundo. A nosotros, ¿a quién más le pide Dios que le ayude? Si no es a sus hijos, que somos nosotros. Así es de que Beda es un doctor, como verán, muy importante para toda la historia de la Iglesia. Y sigue diciendo el Papa sobre San Beda, cada vez que un alma fiel, repito, acoge y custodia con amor la palabra de Dios, imitando a María, concibe y engendra nuevamente a Cristo. Y cada vez que un grupo de neófitos recibe los sacramentos pascuales, la Iglesia se autogenera. O con una expresión aún más audaz, la Iglesia se convierte en Madre de Dios, participando en la generación de sus hijos por obra del Espíritu Santo. Gracias a esta forma suya de hacer teología, entremezclando Biblia, liturgia e historia, Beda tiene un mensaje actual para los distintos estados de vida. A los estudiosos les recuerda dos tareas esenciales. Primera, escrutar las maravillas de la palabra de Dios para presentárselas de forma atrayente a los fieles. Dos, exponer las verdades dogmáticas, evitando las complejidades heréticas y ciñéndose a la sencillez católica, con la actitud de los pequeños y humildes, a quienes Dios se complace en revelar los misterios del reino. Y dos, a los pastores por su parte, deben dar prioridad a la predicación, no solo mediante lenguaje verbal o agiográfico, es decir, echando mano de las historias de las vidas de los santos. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra, amigos? Agiográfico. Todo lo relativo a las vidas de los santos. Y dice, sino valorando también los íconos, procesiones y peregrinaciones, dice San Beda. A estos, Beda les recomienda el uso de la lengua vulgar, como él mismo hace, explicando en Northumbro el Padre Nuestro, el Credo, y llevando adelante hasta el último día de su vida el comentario en lengua vulgar al Evangelio de San Juan. Y también se dirige a las personas consagradas que se dedican al oficio divino, y les dice que ellos agradan a Dios viviendo la alegría de la comunión fraterna y progresando en la vida espiritual mediante la ascesis y la contemplación. San Beda recomienda cuidar el apostolado. Nadie tiene el Evangelio solo para sí mismo, sino que debe sentirlo como un don también para los demás, ya sea colaborando con los obispos en las actividades pastorales de diverso tipo a favor de los jóvenes, comunidades cristianas, matrimonios, ya sea estando disponibles a la misión evangelizadora entre los paganos fuera del propio país, como peregrinos del amor de Dios. Desde esta perspectiva, en el comentario al Cantar de los Cantares de la Biblia, Beda presenta a la sinagoga y a la iglesia como colaboradoras en la difusión de la palabra de Dios.